Ok, así vamos a poder. Uh, perdón. No fue. Muy bien. Mucho gusto, hermano. ¿Cómo se llama, hermano? No estoy oyendo su. Tiene que poner su. ¿Cómo se llama? El audio. Marcelo. Marcelo. Bueno, si no, con el tiempo tal vez encontramos. Muy bien. Entonces, espero que todos estén bien. En Alemania hay sol, está empezando la primavera, parece, pero nunca se sabe. A veces también cae nieve en abril. Hemos estado en el libro de Efesios y hemos estado yendo prácticamente versículo por versículo. Y según me recuerdo, nos quedamos la vez pasada en, ¿cómo se llama? Eh, Versículo 13. Y voy a leer el Efesios 1 nada más para repetir. En el versículo 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y hemos tratado de hacer ver que estos lugares espirituales se refieren a la dimensión espiritual, o sea, invisible. Puede ser la dimensión espiritual que rodea este planeta y puede ser la dimensión espiritual que donde está la presencia de Dios. Y en fin, que allá está realmente el origen de nuestra bendición espiritual y todo lo que nos cuenta Pablo en esta frase larguísima del versículo 3 al 14 está describiendo prácticamente cuáles son estas bendiciones espirituales. Y nada más para repetir, dijimos de que es bendición espiritual no necesariamente y ni en primer lugar implica o significa bendición material. Personalmente creo que las bendiciones materiales son cosas secundarias y no primarias en cuanto a la vida en Cristo, porque sabemos de que en el sentido de salud, de finanzas, de relaciones, pueden pasar muchas cosas y una seguridad de que nunca nos pase nada malo realmente no existe, por lo menos a mi parecer. Ahora en el versículo 13 y 14, allá nos viene relatando una de las bendiciones espirituales tal vez más impresionantes de toda la Biblia, porque allá dice que en Él, hablando en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí podemos ver de que se juntan en cierta manera la predestinación y la elección de Dios y el libre albedrío del hombre. Y sabemos que es un misterio que a mi parecer nadie ha podido realmente resolverlo, porque la Biblia obviamente enseña las dos realidades que a nosotros parece que es una contradicción, que uno sea salvo por libre albedrío o decisión propia y al mismo tiempo que uno sea salvo por predestinación. La Biblia realmente abarca las dos realidades y combina dos cosas que a nosotros parece imposible. Mas, sin embargo, creo yo de que el libre albedrío tiene que tener alguna parte, porque si no, Dios no estuviera exigiendo cosas. Por ejemplo, Jesucristo en su primera predicación, él prácticamente en forma de imperativo, él dice,
arrepentíos y creed en el Evangelio. Y eso es apelar a qué parte de nosotros. Está apelando a nuestra mente, pero también a nuestra voluntad. Entonces yo pienso que las dos cosas tienen que ser verdades, aunque no las podemos realmente ver con nuestra mente tan limitada que tenemos. Lo importante para nosotros que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo es de que no nos preocupemos de cosas que no nos interesen. Si tú estás en Cristo, te invito a disfrutar y a crecer en esta relación y no preocuparte del estado de salvación de otras personas, porque tú no tienes influencia sobre eso. En cambio, tú sí tienes influencia y puedes actuar en la relación con Cristo. Ahora aquí dice que si los que hemos oído la palabra de verdad y que hemos creído en Jesucristo, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo pienso que la promesa aquí se refiere a Lucas 24. Oh, aquí, disculpen, pero pasó algo. No sé si en Facebook todavía eh, me ven porque había una señal. Supongo que sigue. Em, El Espíritu Santo de la promesa del Padre en Lucas 24, a partir de los versículos 46 en adelante, fue el bautismo en el Espíritu Santo que se dio en Hechos capítulo 2. Entonces, la promesa del Espíritu Santo es una promesa muy antigua que remonta al Antiguo Testamento. En Ezequiel 36, por ejemplo, habla de que Dios nos va a dar un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y en fin, que eso es la nueva realidad que tenemos en Cristo cuando realmente nosotros hemos creído, aceptado a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Ser sellado, un sello tiene diferentes funciones. Un sello, por ejemplo, sirve para confirmar eh, la identidad de una propiedad. Un sello también era para confirmar un contrato. Un sello era para asegurar algún trato o alguna declaración. Entonces aquí lo realmente impresionante es de que Dios mismo, Él dice que puso el sello sobre nosotros con la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, realmente señalizando de que ustedes, los que han creído en mi Hijo Jesucristo, ahora son míos, son mi propiedad. Y en el versículo 14 leemos que para qué sirve el sello espiritualmente hablando, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras significa garantía. O sea que si el Espíritu Santo está en la vida de un creyente, y un creyente normal va a saber si está el Espíritu Santo dentro de uno o no. Esto significa de parte de Dios, yo garantizo que todo lo prometido respecto a la salvación, todo lo prometido respecto a los que realmente aceptan el mensaje del Evangelio, se van a cumplir en el futuro. Todo lo que no se ha cumplido todavía, seguramente se va a, em, a cumplir con el tiempo, porque aquí está hablando de nuestra herencia y una herencia siempre es algo que nos toca en el futuro. La redención de la posesión adquirida
Eso se refiere de que cuando nosotros somos salvos, lo primero que se va a salvar, en cierta manera, es nuestro espíritu. Luego, nuestra vida se trata de ganarse con la ayuda de Dios, su gracia y el Espíritu Santo, el área del alma. Es como cuando Israel, que ya eran hijos de Dios, tenían que conquistar la tierra prometida, Canaán, y tenían que luchar en contra de enemigos. Y esa es una metáfora de que nosotros cuando somos salvos, nuestra vida cambia, pero más sin embargo encontramos a enemigos en la tierra de nuestra alma, cosas como problemas de carácter, patrones de pecado que aún no hemos podido vencer. Y entonces aquí nos realmente nos dice de que el- nuestra alma, esa es nuestra lucha hasta que venga el Señor o que muramos. Y lo último de la redención de la posesión adquirida es, según el libro Romanos capítulo 8, versículos 18 al como 23, será la redención de nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos van a ser glorificados, pero para eso primero tienen que morir, resucitar y ser glorificado. Entonces, en resumen, y entre líneas, Pablo está diciendo, bueno, vosotros sois salvos, sois ya propiedad de Dios, pero el proceso de la salvación somos justificados en espíritu. Nuestras almas están en el proceso de santificación, lo cual no voy a explicar hoy porque no nos da tiempo. Y lo último será la glorificación de nuestros cuerpos, según capítulo 8 de Romanos, que lo menciona bastante en detalle. Entonces, todo eso que Dios ha hecho de sellarnos con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Promesa qué? La promesa de que Dios todo lo que ha dicho en cuanto a nosotros y nuestra salvación se va a cumplir. El que empezó la buena obra en vosotros, ¿qué dice Filipenses 1:6? La va a terminar hasta el día de Jesucristo. O sea que en este lado de parte de Dios, todo está listo, todo está seguro, todo se va en la voluntad de Dios. Yo añadiría si nosotros colaboramos, porque siendo libres podemos decidir alejarnos otra vez de Dios, alejarnos de la fe otra vez. Esa es una decisión que uno puede tomar y, y Dios no va a impedir, no va a intervenir, no va a violar nuestro libre albedrío. Si alguien decide ya no creer y ya no querer seguir el camino con Jesús, es decisión suya. Dios la respeta, pero las consecuencias las tendremos que llevar cada uno. Entonces, lo lindo que nosotros podemos ver aquí es de que la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros no solamente es de que Él nos va a acompañar y que nos va a ayudar y que nos va a ser un consolador, un consejero que va a compartir prácticamente su fruto, o sea que su carácter divino con nosotros y para los que creen nos va a dar dones de la gracia, también llamados dones espirituales de poderes sobrenaturales, todo eso está, pero una de las funciones del Espíritu Santo dentro del creyente es darnos esta seguridad de que primero somos ya posesión adquirida por Dios, por la sangre de Cristo, porque hemos sido comprados por un precio. 1 Corintios 6:20 y 7:23 lo dice. En segundo lugar, que
tenemos la garantía de que el Espíritu Santo no nos va a abandonar si nosotros seguimos caminando en el camino de Dios. Y en tercer lugar, nos promete de que al fin de todo esto será lo que aquí se llama la redención de la posesión adquirida, o sea que cuando ya cuerpo, espíritu y alma son glorificados y hemos llegado a la presencia de Dios y a nuestro Señor Jesucristo para vivir y estar con Él por toda la eternidad. Entonces aquí tenemos una cosa muy importante. Ahora algunos me dirán, pero hermano Hans, ¿cómo puede estar uno seguro de que uno tiene el Espíritu Santo? Bueno, en Romanos capítulo 8 leemos, por ejemplo, de que en el versículo 15 y 16, de que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que el conocimiento de que soy de verdad hijo de Dios, quiero decir que de verdad he nacido de nuevo, es una realización a nivel espiritual, en primer lugar, y no tanto racional de la razón o de la mente humana. Es algo que nos tiene que ser revelado por Dios, porque uno puede decir que yo soy de Dios, pero igualmente uno puede decir otra cosa. No, el testimonio válido es de que este testimonio dentro de mí me dice, tú eres hijo de Dios. Y los que no tenemos este testimonio dentro de que sí somos hijos de Dios y lo sabemos a nivel espiritual, porque muchas veces si tú miras tu vida, yo la mía, y generalmente nos miramos en primer lugar por nuestras fallas y nuestras deficiencias o a veces los pecados que aún no hemos superado. Y empezamos a concluir de que nuestra identidad depende de nuestro comportamiento. Pero todo eso lo que hemos visto en Efesios, en estos primeros 14 versículos de capítulo 1, nos indica de que Dios ha creado una realidad para alabanza de su gloria, o sea que para que nadie se jacte. Y esta realidad es de que somos perdonados, somos redimidos, somos hijos de Dios, somos parte de un plan mayor que tiene Dios para este planeta y para, y para nuestra vida. Somos sellados con el Espíritu Santo. Todo eso son realidades, son hechos creados por Dios que hablan de la nueva identidad que somos y todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Entonces aquí nos está hablando de una cosa segura que ha hecho Dios y nosotros entramos a la realidad esta por medio de nuestra fe, algo que vamos a ver más adelante en Efesios también. No, si nuestra identidad dependiera de nuestro comportamiento o concluiríamos de que no somos salvos porque pecamos, o concluiríamos que somos hipócritas porque un día estamos santos y el próximo día actuamos mal. No, la Biblia dice de que el Espíritu Santo, si viene a nuestra vida a morar, da testimonio de que somos hijos de Dios. No viene a dar testimonio de que ya nunca jamás vamos a fallar porque no es decisión de Dios. Si nosotros decidimos pecar, Dios no lo puede evitar porque no va a violar nuestra vida, nuestro libre albedrío, porque Dios quiere que le amemos. Y si Dios quiere que le amemos, Él quiere de que lo amemos voluntariamente y no a la fuerza, porque Dios no quiere títeres
son movidos con unos lazos, sino que Él quiere hijos que por decisión propia han decidido amar a su Padre y amar a su Salvador Jesucristo y a cambiar sus vidas porque son amados y no para que sean amados. Entonces aquí tenemos que entender bien lo que es el Evangelio. Em, ¿Cómo puedes saber que el Espíritu Santo de verdad está dentro de tu vida? Bueno, en primer lugar, tienes una seguridad em, de que tú eres hijo de Dios y de que no tiene nada que ver con tu comportamiento, porque la identidad en Cristo solamente se consigue por gracia, por medio de la fe. En segundo lugar, si el Espíritu Santo está dentro de tu vida y la mía, vamos a necesariamente experimentar cambios en nuestra percepción de las cosas. Cuando antes el pecado para a nosotros no nos importaba, ahorita el pecado nos va a doler, va a hacer algo con nosotros que antes no hacía. El pecado debería perder su atracción cuando nosotros estamos, cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque la Biblia dice de que en Efesios también 4:30, de que podemos entristecer al Espíritu Santo, o contristar parece que dicen. Em, pero ¿cómo se puede contristar? Se le puede, cómo puedo yo afectar al estado de ánimo del Espíritu Santo? Pues solamente si Él está dentro de mí y yo hago algo que está en contra de Dios y su palabra y sus valores, y el Espíritu Santo se siente mal. Y eso no es nada extraño, porque si vivimos como esposos, y el esposo se le sale una palabra grosera, ¿cómo se siente la esposa? Se va a sentir mal, pero no en este momento va a salir de la casa y va a abandonar el matrimonio. Por lo menos espero que no sea así. Tampoco espero de que haya palabra grosera de parte de los esposos, pero lo que quiero decir es de que cuando alguien que amo, alguien que está cerca de mi corazón, hace algo que a mí me duele, ¿ya? Y el Espíritu Santo es alguien que percibe y siente eh, si nosotros cometemos un pecado. Así que el sentirse mal por pecar es una buena señal de que el Espíritu Santo esté presente dentro de tu vida, porque si no estuviera, no sentirías nada. En segundo lugar o tercer lugar, em, uno puede estar seguro de la presencia del Espíritu Santo dentro de uno cuando los asuntos de Dios, los deseos y los sueños de Dios y los planes de Dios, la voluntad de Dios, me empiezan a interesar. Cuando yo dejo, como dice 2 Corintios 5:14 y 15, cuando yo dejo de vivir solo para mí mismo y cuando empiezo a preguntar, ¿cómo podría contar mi vida para el reino de Dios, para un cuadro mayor? El Espíritu Santo va a ser un espíritu que nos hace ver de que Dios tiene un plan mayor, que esta vida es nada más un ensayo para lo que será después por toda la eternidad. El Espíritu Santo nos hará ver de que vale la pena hacer la voluntad de Dios y de que con hacer la voluntad de Dios uno no puede jamás perder. Uno puede perder haciendo lo contrario, pero si actuamos en contra de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo que está aquí adentro me va a avisar, me va a convencer, dice la palabra de Dios, de pecado.
Y entonces, esas son señales de que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y quiero concluir este punto con algo em, que Dios me lo mostró hace el año pasado, parece. Es de que, ¿cómo es el Espíritu Santo según la Escritura? ¿Te has puesto a preguntar cómo será Él? Digamos, cuando pensamos en Jesús, podemos aprender cosas en los evangelios. Jesús era emocional, Jesús lloraba, se reía, Jesús, en fin, que del Padre también nos podemos imaginarnos cosas porque todos hemos tenido un Padre, ojalá un bueno y no un malo. Pero el Espíritu Santo a veces nos cuesta, por lo menos aquí en Alemania, los hermanos en las iglesias les cuesta mucho am, imaginarse cómo será el Espíritu Santo. Entonces yo meditando en eso, llegué a esta conclusión. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, em, que no vive para sí por nada. Cuando leemos de Dios el Padre, incluso de Jesucristo, podemos encontrar pasajes que hablan de que para mi gloria, o como dice aquí Efesios 1:14 al final, para alabanza de su gloria. Cuando estudiamos todos los pasajes del Espíritu Santo en la Biblia, encontramos una cosa que falta. El Espíritu Santo no quiere nada para sí. El Espíritu Santo vive y actúa exclusivamente para glorificar a Jesucristo. Eso lo enseña Juan 16, parece 14. El Evangelio de Juan 16, 14. El Espíritu Santo no exige ni adoración, ni alabanza, ni oración. No encuentro un pasaje. El Espíritu Santo se presenta como alguien que ve su función ahora en colaborar con la iglesia con tal de que los fines y la voluntad de Dios sean cumplidos. O sea que una de las características del Espíritu Santo es de que obviamente está completamente vacío de todo lo que se podría llamar egoísmo, pensar en sí mismo o buscar su propia gloria ni nada de eso. Y para mí esto sería una de las maneras de saber si el Espíritu Santo mora en mí o no. Porque si yo lo único que pienso es en mis propios beneficios, si lo único que pienso es que en mi propio bienestar, en lo que yo pueda sacar del Evangelio, como exprimir una naranja y sacar el último jugo con tal de que yo sea beneficiado, de que yo sea bendecido, que yo sea esto, yo. Eso es indicación de que no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere que la gloria sea para Jesús. Él quiere que Jesucristo y su obra sea glorificado. El Espíritu Santo es uno que nos asiste, sigue siendo Dios y sigue siendo esta característica de Dios que solamente está para servir y no para recibir. Algunos dirán que soy exagerado, pero yo les reto y yo estoy dispuesto a aprender, pero yo no he encontrado ni un solo versículo en la Biblia donde
y definitivamente en el Nuevo Testamento, donde hay una exigencia a la iglesia que debemos orar, alabar o adorar al Espíritu Santo. Puede ser que esté equivocado, pero yo no he encontrado ningún versículo que, que habla de eso. Y yo creo que es porque el Espíritu Santo sencillamente no es su finalidad en su vida. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo y todas las frases que se usan respecto a nuestra relación con el Espíritu Santo se puede evaluar con con una pregunta muy sencilla. ¿Vivo para mí, para mis fines, o vivo para aquel quien murió por mí y dio todo por mí en la cruz del Calvario y por su reino eterno? La Biblia nos enseña, si nosotros vivimos en primer lugar para Jesucristo y su reino, y buscamos, como dice Mateo 6:33, primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos viene de añadidura. Y Dios busca a personas quien le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca a personas quienes han entendido de que cuando yo acepté a Jesucristo como Señor, yo he perdido mis derechos a mi propia vida, porque he sido comprado. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es, sigo yo en lo que soy, entonces sigo perdido y mi destino será la eterna perdición. O sea que o estoy eternamente perdido, separado de Dios, o estoy eternamente comprado. Pero lo que seguramente no seré en ninguna variación es que seré eternamente yo y solo para mí. Nada más lo dejo para reflexionar. Pero sigamos adelante porque ahorita viene una parte que es muy bonita y ojalá que Dios nos ayude a entenderla. En Efesios 1 voy a leer a partir del versículo 15 ahora. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para todos los santos, esa es otra cosa que creo yo, para hacer un paréntesis aquí, una indicación que el Espíritu Santo está dentro de tu vida es de que tú vas a amar al cuerpo de Cristo. Tú vas a reconocer que eres parte de un gran nosotros, que es el cuerpo de Cristo o la iglesia, y que tú vas a tener amor para con todos los santos. Esos son todos los creyentes en Jesucristo. El, el creyente que dirá que yo solo amo a Dios y amo a Jesucristo, amo al Espíritu Santo, pero con los hermanitos de la iglesia si me caen mal, revela de que el Espíritu Santo posiblemente no está en tu vida. Porque el Espíritu Santo no odia a ningún cristiano. El Espíritu Santo no puede odiar ni aborrecer ni rechazar a ningún hijo, a ninguna hija de Dios, por raros y extraños que sean, como en el caso mío tal vez. Versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Claro que los principales líderes deben llevar a sus ovejitas o a sus seguidores siempre en oración, porque la oración
la necesitamos todos, seamos apóstoles, pastores, ovejas o lo que seamos, necesitamos que alguien ore por nosotros. Es 17, para que el Dios, y ahora viene el contenido de la oración de Pablo. Y eso es algo que a mí siempre me ha fascinado. Y a pesar de que ya estoy en el año 46 de ser convertido, eh, no creo que he captado bien el significado profundo de lo que viene orando Pablo así. Así que él está orando por todos los hermanos, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí viene algo que es muy importante y que Dios realmente que Dios nos ayuda a entender. Para conocer a Dios, necesitamos el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué? Dios, según Juan 4:24, es espíritu. Y allá mismo Jesús enseña de que a Dios solo espiritualmente se puede realmente adorar. Así que haciendo movimientos con los brazos, danzar, gritar, sonar shofares, todo eso se puede imitar. Todo eso son actividades del cuerpo y del alma, pero si no son guiados y movidos e impulsados por el Espíritu Santo, nada más son actividades del cuerpo y del alma y no son una verdadera adoración a Dios. Nada más para decirlo. Para conocer a Dios necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, para dar una pequeña ilustración de lo que esto significa, y solo voy a decir que en parte porque ni yo lo entiendo perfectamente, pero tenemos una escena en los evangelios donde creo yo que nos puede ayudar a vislumbrar un poquito de qué está hablando aquí. En Mateo 16, Jesucristo pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente quién soy? Contestan cierta cosa. Entonces Jesús al final dice que, ¿y vosotros qué pensáis que soy? Y salta Pedro y dice que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. O sea que Pedro le reconoce a Jesucristo como el Mesías en el contexto judío hablando. Jesús contesta, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí podemos ver de que es un acto de la soberanía de Dios. Algunos dirán tal vez predestinación, pero es un acto soberano de Dios revelar a alguien la identidad verdadera de Jesucristo. Uno no puede aprender a ser cristiano. Ni por más cursos que llevas, tú no puedes aprender a ser cristiano. Es una imposibilidad porque el conocimiento de Jesucristo y también el conocimiento de quién es Dios es un conocimiento puramente espiritual y está en esta dimensión espiritual y no tiene nada que ver en primer lugar con nuestra alma y las facultades del alma, como es la mente, la emoción, la voluntad y cosas por el estilo. Minutos después de que Jesucristo le dice a Pedro, eso, lo que tú has dicho es cierto, pero la revelación vino del Padre. Jesucristo empieza a hablar de que va a tener que ser maltratado, torturado, incluso muerto por los
judíos y al tercer día resucitará. Y lo toma aparte Pedro y, y Pedro le trata de convencer a Jesús que eso sí no lo puedes hacer, no, ¿cómo va a ser que te maten? Y Jesús lo reprende duramente, incluso le dice Jesús a Pedro, quien acaba de recibir una revelación sublime de quién es él, y le dice, quítate delante de mí, Satanás, ni le dijo hijo de Satanás, sino le dice Satanás directamente, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí vemos de que la revelación es algo que viene de Dios. Ahora, la sabiduría es la capacidad de manejar aquello que recibimos de Dios en, en la voluntad de Dios. O sea que lo que recibió Pedro fue revelación, indudablemente, pero su manera de procesar, de concluir a base de su revelación fue completamente falto de sabiduría. Y la sabiduría es, en fin de cuentas, es la habilidad de ver todas las cosas desde el punto de vista divino y eterno. Entonces, sabiduría es algo que nos ayuda a aplicar la revelación de una manera correcta, tomando en cuenta el resto de la Biblia. No, no era sabiduría decir a Jesús, por favor, tú eres poderoso, tú puedes evitar la cruz. No, Jesús tenía que ir a la cruz, porque si Jesús no se va a la cruz y muere, no hay salvación para nosotros. Y aquí podemos ver de que Dios sí nos quiere dar sabiduría. Por ejemplo, em, en algunas iglesias donde he estado yo, incluso yo he tal vez vivido en unos tiempos en errores por mala enseñanza. Uno podría decir que si he aceptado a Jesucristo como el Señor, la Biblia dice que tengo el Espíritu Santo, entonces puede venir una conclusiones. Por ejemplo, puede concluir diciendo, entonces yo ya no voy a poder nunca fallar. Bueno, el hecho es de que hasta los máximos apóstoles llenos del Espíritu Santo en el en el Nuevo Testamento fallaron después de haber sido llenos del Espíritu Santo. Eso no puede ser. Podrías concluir, si el Espíritu Santo está dentro de mí, de que ya no puedo ser engañado por el diablo. Gálatas 2. El apóstol Pablo tiene que regañar públicamente al apóstol Pedro porque actuaba como un hipócrita. Eso es tampoco. Entonces vemos de que em, una revelación que recibimos de Dios tiene que ir de la mano con el espíritu de sabiduría, porque aquí dice que Dios nos dé espíritu de sabiduría y menciona la sabiduría primero y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo se adquiere sabiduría? Lo primero que se necesita para adquirir sabiduría es adquiriendo lo que la Biblia dice conocimiento. Por ejemplo, si tú quieres ser sabio, tengo un consejo muy sencillo para ti. Lee toda la Biblia. Empieza en Génesis y no dejes de leer hasta el otro lado. Y cuando terminas en Apocalipsis, da la vuelta por atrás y empieza a leer otra vez. Porque aquí hay mucha información. Son, ¿cuáles son?
1189 capítulos, 66 libros en la Biblia, lleno de información de Dios, de la fe, de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo, de Israel. Todo, todo eso es información. Información que el diablo sabe de memoria, obviamente, pero al diablo a pesar de su conocimiento de la Biblia, obviamente le falta la sabiduría para aplicarla a su vida porque no se convierte. Entonces, adquirir conocimiento es un asunto de diligencia y de disciplina. Lee la Biblia, lee libros buenos que realmente ayudan. Infórmate. Si no entiendes algo, busca respuestas, haz preguntas, vete con tu pastor o los que enseñen en la iglesia, haz tus preguntas, dices, pastor, por favor, leí tal y tal cosa, no entiendo, que te explique. Esa es parte tuya para adquirir qué conocimiento. Pero todo, aunque tú supieras toda la Biblia de memoria y que incluso supieras interpretar toda la Biblia perfectamente, eso no significaría que tienes sabiduría. Conozco a mucha gente, yo era uno de ellos, que pensábamos que por conocer la Biblia, que esto era madurez. No. Saber dónde están los versículos en la Biblia no produce madurez. Lo siento mucho. Lo tuve que aprender yo de maneras duras. ¿Cómo se adquiere sabiduría? Pues primero, conocimiento. Pero segundo, ¿qué? Segundo es, a la par, tienes que empezar a conocer a Dios. Y tienes que conocer a Dios tal como se revela en la palabra. Entonces no puedes sacarte las cosas que te gustan. A mí me gusta el amor de Dios, me gusta la misericordia de Dios, me gusta pensar en Dios como un papá tierno que me toma en sus brazos. Todo eso es parte de Dios. Pero donde habla de la ira de Dios, de lo serio que es Dios y de que con Dios y su palabra no se juega, y de que haya un juicio tanto para incrédulos como para cristianos. Un día, eso sí no me gusta, no. Lee toda la Biblia y aguanta las partes de la Biblia donde habla de Dios de una forma que a ti no te gusta. Todo eso todavía es adquirir conocimiento. Y luego, por ejemplo, lees el Salmo 137, que hablando de Israel, hablando de la cautividad en Babilonia, y dice una cosa horrible, dice que más o menos que se alaban a aquellos quienes estrellan a los niños, a los bebés de sus enemigos en la peña. Pero qué horror. Pero está en la Biblia. Entonces, ¿cuál es tu cuadro de Dios? Entonces, para entrar a lo que está hablando Pablo aquí en Efesios 1 y su oración, porque para Pablo esto era tan importante que lo convirtió en una oración. Y para Dios era tan importante de que incluyó esta oración de Pablo a su santa palabra. Espíritu de sabiduría significa que nosotros hemos hecho todo de nuestra parte de conocer a Dios, de lo que se puede conocer de Dios, por la Biblia, por estudiar, por hacer preguntas, por confrontarse con las características de la Biblia que tal vez te caen mal como humanista. Y luego viene la parte más importante, que con todo este conocimiento
tú empieces a hablar con Dios y hacerle preguntas a Dios directamente. Y entonces Dios te puede empezar a revelar, y sabemos que revelar significa sencillamente quitar la cubierta o destapar algo que estaba oculto. Y entonces vamos a poder realmente conocer a Dios. Si nosotros somos idólatras, hacemos a nuestro propio Dios. Nosotros decidimos, Dios tiene que ser eso y eso y eso. Pero ¿quién le puede dictar a Dios cómo tiene que ser? Tenemos la palabra de Dios para estudiarla. Y de Génesis 1 a Apocalipsis 22 hay que leerla y hay que confrontarse, enfrentarse también a las partes que tú no decides. A Jacob amé, a Esaú odié o aborrecí. Se oye mucho en este tiempo, en las iglesias jóvenes, de las iglesias donde hay mucha juventud. Una de las frases muy usadas. Dios te ama incondicionalmente. Yo no lo creo. Si eso fuera cierto, entonces la Biblia no diría tanto en Malaquías como en Romanos 9, a Jacob amé, a Esaú, en alemán dice odié. Imagínate que en una persona inconversa, ¿qué va a causar la frase? Ven, Dios te ama incondicionalmente. En primer lugar, el inconverso no sabe qué significa amar y lo va a interpretar a su manera de amor. Y entonces el inconverso va a decir, amar significa, no importa qué haga, Dios me siga amando. ¿Será cierto? Em, ¿Por qué habla la Biblia de que Dios aborrece comportamientos? Dios aborrece a ciertas personas. ¿Por qué habla la Biblia de eso? Si supuestamente Dios ama incondicionalmente a todos. Yo, por ejemplo, creo de que Dios ama a todos los seres humanos, pero su amor no les va a salvar del infierno si no se arrepienten. Para mí, el infierno, una de las cosas trágicas del infierno es que allá se van a perder personas a quienes Dios ama, pero no pudo salvar. Allá se van a perder personas de muchísimo valor, valían la sangre de Cristo, pero rechazaron el haber sido comprado por este precio. Entonces necesitamos el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, con tal de que nosotros no nos hagamos nuestro propio Dios a nuestra manera. Y con tal de aprender de manejar, de manejar revelaciones. Por ejemplo, si alguien, Dios te revela, yo te he llamado para ser, pues nos quedamos en nuestra terminología. Dios revela a alguien que va a ser pastor. Ahora necesita sabiduría, necesita conocimientos, necesita desarrollar su relación con Dios, necesita aprender cómo se revela Dios a mí.
necesita aprender muchas cosas en el sentido, eh, pero si alguien dice que Dios me reveló que yo soy pastor y concluye, bueno, ahora voy a empezar a mandar a todos. Ahora voy a exigir a todos que hagan lo que yo quiera. No, necesitas el espíritu de sabiduría para manejar la revelación. Y por eso Pablo sigue diciendo aquí, versículo 18, que Dios, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Realmente en el griego dice los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sabes tú cuál es la esperanza a la cual Dios te ha llamado? ¿Tienes tú los ojos alumbrados, los ojos del corazón, no estos, sino estos? Eso es lo que solamente Dios puede hacer, pero necesitamos pedir de que Dios nos dé este tipo de ojos, que veamos con el corazón y no solamente con la mente o con nuestras propias convicciones y todo lo que hay. Habla de riquezas de gloria, de su herencia, y ahora dice dónde. En los santos. ¿Sabes tú cuáles son las riquezas de gloria de la herencia de Dios dentro de ti? Para eso necesitas que Dios a ti y a mí que nos abra los ojos del corazón. ¿Cómo te evalúas tú a ti mismo? Si tú dices, es que soy una basura, que soy un gusano y soy un no sé qué, si tú hablas mal de ti, estás contradiciendo lo que dice aquí, porque aquí dice que dentro de ti hay riquezas de gloria, de la herencia de Dios, no tu herencia. Dice que, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y para terminar con broche de oro, versículo 19. ¿Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa? Aquí no dice que el poder está dentro de nosotros, sino que dice que la extraordinaria grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. O sea que hay un poder sobrenatural divino disponible a nosotros los que creemos, pero a nosotros que también nosotros hemos recibido la revelación de Dios, de su voluntad para nuestra vida, junto con el espíritu de sabiduría para manejar eso. Miren, el poder para sanar enfermos, el poder para echar fuera demonios, el poder sobrenatural. Dios no es ningún problema de que Dios nos dé estas habilidades, o mejor dicho, que, como dice aquí, que para con nosotros esté funcionando el poder sobrenatural. Pero hemos aprendido, hemos vivimos en la revelación de Dios para nuestras vidas junto
con la sabiduría necesaria para manejar eso. ¿Por qué será que hay gente a quienes Dios ha usado tremendamente en el área de sanidades, de manifestaciones sobrenaturales, y luego han caído en pecados tristes? Y en mi vida, en lo poquito que he vivido yo, eh, me recuerdo de varios que han caído de Dios. Se manifestaba el poder de Dios en sus vidas, pero no había sabiduría para manejar la revelación. Si Dios, por ejemplo, a mí me revela, voy a hablar de una forma completamente teórica para no ofender a nadie. Si Dios a mí me revelara eh, cómo orar y sanar a una persona que sufre de esquizofrenia, Dios podría revelar eso. Ahora, si a mí me falta sabiduría para manejar esta revelación, ¿qué podría pasar? Podría, por ejemplo, hablar mal de los que no tienen esta revelación y decirles, esos no tienen la revelación que tengo yo. ¿Y qué pasa? Me vuelvo orgulloso. O sea que siempre si Dios nos revela algo, incluso cuando Dios te revela a mí y a ti, de que somos sus hijos, necesitamos este espíritu de sabiduría en el conocimiento de Dios, el espíritu de revelación. Necesitamos sabiduría para manejar esto de la forma que Dios sea honrado y que realmente vivamos en su voluntad. Así que lo voy a dejar en este punto, hermanos. Que Dios les y os bendiga de donde me estén viendo, escuchando. Y para mí esa es una oración que oro regularmente. Padre, dame el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que yo empiece a entender a qué esperanza tú me has llamado. Esperanza en la Biblia significa tener la expectativa real de que algo bueno viene en camino. Es- si yo digo que espero que mañana haya 35 grados centígrados aquí en Alemania, eso no es esperanza, ese es un deseo mío que se va a cumplir o no, generalmente no. No, esperanza se basa en algo que es seguro. ¿Esperas tú algo bueno? ¿Viene algo bueno en tu vida? Aquí dice de que Dios te quiere dar esta revelación de algo bueno que viene en camino. Estamos conscientes de que hay riquezas que pertenecen a Dios dentro de nosotros. Hay muchos que piensan que lo único que hay dentro de mí es pudriza, pero no riqueza. Aquí dice otra cosa. ¿Y cómo podemos cambiar? Bueno, resumo con estas palabras. Primero, lee toda la Biblia, especialmente las partes que te caen mal. Luego, estudia la Biblia. Haz tus preguntas, busca gente que te puedan contestar, preferiblemente en tu propia iglesia. Por eso tienes a tus líderes, a quienes tienes que respetar, pero también a veces hay que sacarles el jugo porque deberían saber por lo menos algo más. Pero lo más importante es que conviertas todo el conocimiento adquirido
en una oración delante de Dios, un tiempo de espera en que Dios te pueda empezar a revelar las cosas. Porque si tú estás lleno del espíritu de sabiduría, tú vas a poder saber manejar la revelación que Dios seguramente te va a dar más adelante y que todo eso va a ser para honrar a Dios y, por supuesto, seremos beneficiados nosotros. Pero eso no es nuestra meta primordial, sino que ese es el postre, esa es la añadidura. Padre, te pido en el nombre de Jesús por todos los hermanos que me están viendo y oyendo. Bendícenos a todos hoy con este espíritu de revelación y sabiduría, con tal de que nosotros podamos caminar contigo de una forma digna y buena. Queremos, Padre, en el nombre de Jesús, ser como personas que se dejan guiar por tu Santo Espíritu y también por esta característica de tu Santo Espíritu de ser completamente vacío de motivos o intereses egoístas. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les y os bendiga y nos vemos la próxima semana. Esta cosa será guardada 30 días y los que quieran tener el link, nada más me avisan y te los mando. Bendiciones.